El miedo. En este vídeo hablaremos sobre el miedo. Sabremos qué es el miedo, para qué sirve, los tipos de miedo que hay y cómo superarlos. Y terminaremos con unas bonitas frases de Nelson Mandela y Sylvester Stallone. Comencemos. El miedo es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. Sin miedo viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. Por tanto, tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Todos hemos sentido la sensación paralizante que produce el miedo, pues es una emoción normal y natural en muchos animales, incluidos los seres humanos, pero a veces puede convertirse en un obstáculo. No es fácil vencer al miedo, y la inseguridad es un miedo tremendo al fracaso, a la frustración, al tortazo, a no lograr nuestros sueños. Pero ya sabes eso de, si lo intentas puedes perder, pero si no lo intentas ya has perdido. Así que más nos vale pensar en positivo para comenzar a entender por qué debemos vencer esas inseguridades y nuestros miedos antes de que ellas gobiernen nuestro barco y nos obliguen a mantenernos muy quietos en medio del océano. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas y también considerada una emoción primaria y universal. El miedo es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo y que se ha encontrado en personas de todas las culturas que se han estudiado. El miedo nace en nuestro cerebro, que origina la reacción de alarma del organismo. La principal estructura cerebral encargada de la respuesta de miedo es la amígdala. En ocasiones, sentir miedo resulta desagradable. Por eso se ha etiquetado como una emoción negativa. Nada más lejos de la realidad, pues sentir las emociones siempre es positivo, sea cual sea. Todas las emociones bien reguladas y gestionadas son buenas para nosotros. Todas las emociones tienen un porqué. El mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer y respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas como el miedo y el afecto y se encarga de localizar la fuente de peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Se sabe que la sensación de miedo está mediada por la actuación de la hormona antidiurética o vasopresina en la amígdala cerebral y que la del afecto lo está por la hormona oxitocina, también en la amígdala. ¿Para qué sirve el miedo? Si el miedo está presente en todos los seres humanos es por algo. Es un mecanismo para adaptarnos al entorno y a sus peligros. Su función es la de protegernos ante situación de riesgo. El miedo se activa cuando detecta una amenaza, haciendo que nos retiremos de esa situación. Esta amenaza puede ser para nuestra integridad física o nuestra vida, así como para nuestra reputación, nuestra autoestima, autoconcepto o nuestra seguridad, en función de la idea y las creencias que tengamos al respecto.
Así que el miedo es una emoción que reacciona dependiendo de nuestros filtros mentales. En definitiva, el miedo nos ayuda a alejarnos de un suceso que no estamos preparados para afrontar. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Como hemos visto, el miedo tiene una función fundamental: asegurar nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, moriríamos. Sin miedo, actuaríamos de forma temeraria y pondríamos en peligro nuestra vida, así que probablemente moriríamos. Por todo ello, el miedo tiene una gran importancia. Actúa como regulador de nuestra conducta, avisándonos de los peligros. Como haría una madre prudente, el miedo nos cuida. Tipos de miedo. Podemos diferenciar dos tipos de miedo: el miedo funcional y el disfuncional. El miedo funcional es el que se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. El miedo funcional es adaptativo porque permite adaptar nuestra conducta a las situaciones, siempre en nuestro beneficio. Este miedo es útil porque hace que estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo y a actuar en nuestro beneficio en circunstancias peligrosas. Por ejemplo, el que nos hace no caminar por el medio de la autopista o por el borde de un abismo, o el que nos hace ir al médico. El miedo disfuncional es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni útil para nosotros. Por ejemplo, cuando existe un fuerte miedo a los aviones y no se utiliza ese transporte, con la consecuencia de duplicar el tiempo del desplazamiento, además de disminuir la comodidad. Ese miedo no se debe únicamente a un peligro real, sino al conjunto de experiencias y creencias que forman el filtro cognitivo de una persona, a través del cual se observa y se interpreta la realidad. El miedo en sí mismo es positivo e imprescindible, pero en ocasiones resulta un problema. ¿Cuándo es el miedo un problema? Cuando el miedo que sentimos es disfuncional, es decir, cuando la situación que nos genera miedo no es un peligro real, cuando la consecuencia de sentir ese miedo es aún peor para nosotros que lo que ocurriría si no sintiéramos miedo. ¿Cómo superar el miedo? Los puntos importantes para superar el miedo son la reestructuración cognitiva para superar el miedo. Se trata de incidir en esas creencias irracionales para que el filtro cognitivo permita una interpretación más adaptativa de la realidad. Eso se consigue detectando los pensamientos automáticos y las creencias irracionales, cuestionándolas y reemplazándolas por pensamientos más adaptativos. El afrontamiento, dejando de evitar las situaciones para no reforzar, perpetuar y agravar el miedo. Ante un miedo disfuncional, la situación activa una sensación de miedo intensa y molesta. Cuando evitamos dicha situación, automáticamente disminuye el malestar. Esta sensación de relajación y disminución del malestar sirve para reforzar la conducta de evitación. Esta es la manera con que el miedo se refuerza, se mantiene e incluso se agrava y se generaliza con el paso del tiempo. Por ese motivo es importante gestionar correctamente el miedo disfuncional cuanto antes, para que no se convierta en una fobia. Es importante saber que el miedo no desaparece, pues es una emoción necesaria que va con nosotros, pero podemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Las técnicas de la terapia cognitivo-conductual son eficaces para aprender a regular y gestionar las emociones de forma adaptativa, incluido el miedo. Existen diferentes técnicas psicológicas para afrontar el miedo. Las más utilizadas son las técnicas de exposición.
Consisten en exponerse de forma controlada y prolongada al estímulo que activa el miedo hasta que disminuya la activación. La exposición puede ser en imaginación, en vivo o mediante dispositivos tecnológicos de realidad virtual. No solo deberemos exponernos a los estímulos, sino también a los propios síntomas que produce la activación psicofisiológica, aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, sudoración, temblor, etc., para no desarrollar miedo al propio miedo. Otra técnica muy utilizada es la desensibilización sistemática. Consiste en exponerse a los estímulos ansiógenos de forma gradual y progresiva, de acuerdo a una lista jerarquizada previamente establecida, con el objetivo de reducir la activación psicofisiológica. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. El miedo es como el fuego. Si lo controlas, te calentará y te mantendrá vivo, pero si te controla a ti, te quemará y te destruirá. ¡Feliz día!